Bueno, vivimos en un tiempo de apariencias. La cultura y el sistema cada vez nos bombardea más de ser, estar y aparentar atractivos. No solamente en este tiempo ha sido así, en una generación de jóvenes que crecen en medio de una cultura donde se le da culto a lo estético, al cuerpo, a mostrarse atractivo. No siempre ha sido así, pero ahora en este tiempo, los jóvenes que están creciendo, sus hijos, mis hijos, deben de crecer en medio de un sistema y una cultura que cada vez más excesivamente pone su atención en lo estético, en lo atractivo. Por esa razón han surgido diferentes trastornos como la bulimia o la anorexia o la fijación excesiva de las operaciones estéticas en el cuerpo, introduciéndose silicón. Por esa razón, queridos hermanos, en la década de los 70, quizás usted se recordará cuando se pusieron de moda los pantalones acampanados y los zapatos de plataforma y las hebillas de los cinchos, aquellas hebillas grandes y amplias, de alguna manera se podía ver ya en medio de la cultura y en medio del sistema una fijación de la humanidad en lo estético. Pero en este último tiempo es excesiva la fijación que la sociedad, la cultura tiene tratando de buscar, de encontrar la mejor apariencia a los demás. Hay gente que aún en la iglesia le da una ponderancia mayor a la apariencia física antes que la externa. Quizás usted ha conocido hermanos o hermanas que no pueden colocarse una marca de camisa que no sea una marca de camisa o de pantalón que esté dentro de aquellas mejores marcas a nivel mundial. Yo he conocido gente que tiene una fijación extrema por usar ropa de marca que sea reconocida mundialmente. Y vaya usted a ofrecerle una prenda de vestir que no vaya a ser de esa marca. No se la ponen. Porque parece ser que es algo normal en medio de la cultura y del sistema que debe demostrar la persona una apariencia atractiva. Mire, gracias a Dios por salud mental, quizás es bueno que el ser humano se vista lo mejor que pueda y que muestre de alguna manera una apariencia ordenada, estética, atractiva. Pero cuando vemos en la palabra en Primera de Samuel, que Dios le dice al profeta, cuando el profeta va a escoger al futuro rey de la nación de Israel, Dios tiene que llamarle fuertemente la atención a Samuel cuando ve desfilar uno por uno en el horizonte los hijos de Isaí. Dios tiene que llamarle fuertemente la atención a Samuel, al profeta, y le dice, no te fijes en su parecer, porque Dios no ve lo que está afuera, porque Dios ve lo que está en el corazón. Y queridos hermanos, esa es una dura advertencia a una iglesia que vive en medio de una cultura que le da mucha atención a la apariencia. Sería triste entre nosotros darnos cuenta que como creyentes, como hijos de Dios, usted y yo le estamos poniendo demasiada atención a la apariencia física, dejando de lado el corazón, lo que Dios ve. La palabra de Dios en repetidas ocasiones habla de cómo el cristiano tiene que prestarle atención no solo a la apariencia física. De nada sirve un cuerpo estéticamente atractivo con un corazón que no es sensible a la voz de Dios. ¿Me escuchó? No sirve de nada la fijación que una persona le pueda poner a lo atractivo estético si el corazón es un corazón endurecido a la voz de Dios. No sirve de nada. La palabra de Dios a lo largo de toda la escritura, los profetas van a tener que decirle al pueblo, este pueblo se ha endurecido, este pueblo ha engrosado su corazón, este pueblo se ha embotado en sus mentes y corazones y no son obedientes a la voz de Dios.
El pasaje de 2 de Samuel en el capítulo 23 que leíamos esta mañana nos coloca delante de un episodio muy atractivo, muy colorido, de mucha emoción, de mucha excitación. Es un pasaje donde David todavía no es rey, no ha tomado posesión de su reinado. Y es un episodio donde la escritura, donde el escritor bíblico dice que David se encontraba en la fortaleza rodeado de hombres que eran leales a él, que le acompañaban, que le ayudaban en su misión. Y un día, dice el escritor bíblico, usted lo leyó, un día David tuvo un deseo. Y hermanos, mire, usted y yo entendemos este deseo que David tuvo. Dice la palabra que David dijo hacia adentro de él y lo expresó con su voz porque los demás lo escucharon. Dice la palabra que David dijo: ¡ah, cuánto deseara, cuánto quisiera beber de aquella agua de la fuente del pozo que se encuentra en la entrada de la puerta de Belén! ¿Se puede imaginar la escena, hermano? ¿Se puede imaginar las palabras de David anhelando, añorando, quizás recordándose cuando era niño, cuando era adolescente, cuando era pastor y regresaba con su rebaño y el primer pozo a la entrada de Belén? David se detenía, sacaba un poco de agua fresca y saciaba su sed. David ahora está lejos de Belén. David ahora está huyendo. David ahora desea, anhela, recuerda, añora el agua del pozo que está en la entrada de la puerta de Belén. Y David exclama: ¿cuánto desearía tomar de esa agua? Querido hermano, entendemos perfectamente bien ese anhelo del corazón de David, porque somos humanos también nosotros. Todos aquellos que nacieron en un pueblo, no les voy a pedir que levanten la mano, o que crecieron en su infancia en un pueblo, estoy seguro, me quito el nombre y el apellido, si usted no ha tenido un pensamiento de añoranza, de extrañeza, de desear volver a aquellas calles del pueblo que le vio nacer y que le vio crecer. Estoy seguro que más de alguno de ustedes que nacieron en un pueblo como ese, quizás han llegado a pensar: cómo me encantaría retroceder el tiempo y volver a aquellas calles, a aquellos senderos, sentarme en aquella esquina a tomar un chuco. Quizás dirá alguien: cómo me encantaría volver a caminar en medio de aquellas calles de aquellas casas de teja, aquellas calles polvorientas, y saludar a la gente y sentarme en la esquina a platicar. El anhelo de David, el deseo de David, es un deseo profundo, un deseo peligroso, un deseo que se va a volver peligroso, un deseo atrevido, quizás dirá alguien. David pronuncia las palabras: como me encantaría tomar del agua que está del pozo de la puerta en la entrada de Belén. Y lo asombroso de la historia, hermano, es que 3 hombres, 3 valientes, dice la escritura, cuando escuchan que David exclama, se puede imaginar el rostro de David tratando de añorar aquella agua. Aquellos hombres, cuando escuchan la voz de David, al hombre que ellos seguían, al hombre que ellos admiraban, cuando escuchan la voz de David, usted lo leyó, dice la escritura, que inmediatamente atravesaron el campamento de los filisteos, porque Belén estaba sitiada por los filisteos, y se arriesgaron, escúcheme, se arriesgaron en su vida y llegaron hasta el pozo, sacaron el agua, regresaron con el agua. ¿Cuánto tiempo caminaron? No sabemos. ¿Cuánta distancia atravesaron? No sabemos. ¿Cuántos soldados de Filistea atravesaron? No sabemos. Arriesgaron su vida, volvieron con el agua donde David estaba y le entregaron el agua. Y hermano, David en ese episodio, quizás no es el énfasis del culto, responder las preguntas que tenemos de ese pasaje, todas. Pero hay algo que David recapacita. Y dice la escritura que David tiró el agua al suelo y volvió en sí y dijo: ¿qué he hecho? He puesto en riesgo la vida de estos hombres
tan solo por querer tomar agua del pozo que estaba en Belén. Yo no puedo tomar el agua que estos hombres han traído arriesgando su vida. Y dice la Escritura, dice su Biblia, que David tiró el agua. Lo asombroso del episodio bíblico, hermanos, es enfocar la sensibilidad del corazón de estos tres valientes. Enfocar el corazón sensible de estos tres valientes es un desafío para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque de alguna manera nosotros tenemos un Padre Celestial que nos ama, que ha derramado su misericordia en Jesús. Él decidió hacer misericordia con nosotros. Él decidió alcanzarnos como sus hijos, revelarnos a su Hijo. Él decidió alcanzarnos como su pueblo y Él tiene anhelos y deseos para su pueblo. Uno de esos anhelos tiene que ver con nuestra madurez, con nuestro crecimiento espiritual. El domingo pasado el pastor César nos desafiaba al tema del crecimiento espiritual, de la madurez espiritual. El anhelo de Dios es que cada uno de nosotros podamos avanzar en la vida cristiana. ¿Me escuchó? Que podamos avanzar en la vida cristiana. El anhelo de Dios, el deseo de Dios es que usted y yo no solamente calentemos la silla de un templo, sino que avancemos en la vida cristiana, conociéndolo, conociendo su palabra y cumpliendo la misión que nos ha dejado. Ese es el anhelo del Padre. Ese es el deseo del corazón de nuestro Dios. El deseo del corazón de nuestro Dios es nuestra santificación. Que podamos avanzar, queridos hermanos, en este 2020 y que podamos ser hombres y mujeres, hijos de Dios, hijas de Dios, obedientes a la voz de Dios, sensibles a la voz de Dios. Es como un padre que toma a su hijo en sus brazos, en sus piernas, y le dice: sabes, hijo, cuando crezca yo quisiera que tú fueras un hombre de bien en este país. O como la madre que toma en sus brazos a su pequeña y le dice: hija querida, hija preciosa, yo quisiera que cuando tú crecieras, está pequeña pero anhela, desea que cuando crezca pueda casarse con un buen hombre de la NASA. Está difícil, ¿verdad? Que pueda casarse y ser una mujer servicial a Dios, servidora de Dios. Es el anhelo de un padre. Pero, queridos hermanos, la sensibilidad de los tres valientes de David nos queda muy grande. ¿Sabe por qué? Porque en el relato bíblico vemos que estos hombres arriesgaron su vida, obedecieron. Si David quería tomar agua, dice la Escritura que ellos atravesaron el campamento de los filisteos, llegaron hasta Belén, sacaron el agua, regresaron con el agua y obedecieron a David. Querían complacer a David. Tenían un corazón sensible, tenían un corazón obediente, hermanos. Tenían un corazón que no se paralizaba, que podía correr en obediencia a lo que David quería. Queridos hermanos, cuando hablamos de un corazón endurecido, la palabra tiene mucho que decirnos del peligro que es para un creyente no darse cuenta que su corazón se está endureciendo a los propósitos de Dios. No importa que tú tengas 30 años de asistir a una iglesia cristiana evangélica. No importa que tú seas fundador de una iglesia. Tú puedes atravesar el peligro que tu corazón se pueda endurecer a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el corazón se endurece, se embota, se engruesa. Dios, Jesús, cuando hablaba con parábolas, les dice al pueblo, a los discípulos: este pueblo tiene ojos, pero no ven. Este pueblo tiene oídos, pero no oyen.
tienen su corazón engrosado. ¿Y sabe lo que significa la palabra engrosado? A ver, pregúntele al que está a la par. Usted me dice que sí, pero quiero estar seguro. Gordo. Tienen su corazón gordo. Un corazón gordo no puede correr. Un corazón gordo no puede ser obediente. Un corazón gordo no puede correr libremente para obedecer a su Dios. Cuando la palabra de Dios dice que el corazón está endurecido, está hablando de una persona que no puede correr y obedecer a Dios, porque su corazón se ha llenado tanto de grasa, porque sus arterias están tan saturadas de grasa, que entonces están paralizando su corazón para que su corazón pueda palpitar, para que su corazón pueda obedecer espiritualmente a Dios. Usted le ve el rostro a la persona que está a la par y lo ve chulo o chula, lo ve atractivo, lo ve sonriente, lo ve que está con ganas de escuchar a Dios. Pero solo Dios sabe cómo está el corazón de esa persona. Solo Dios sabe si nuestro corazón es un corazón gordo y que no puede correr a la obediencia de Dios. Dios mira el corazón. Y qué bueno, hermanos, porque el ser humano vemos lo que está delante de nuestros ojos y muchas veces emitimos un juicio o nos comprometemos según lo que nuestros ojos físicos ven. Muchas veces hemos cometido el error de colocarnos o colocar personas en puestos de liderazgo solamente por lo que nuestros ojos físicos ven. ¡Qué tremendo error! Porque Dios ve el corazón. Y cuando Dios ve el corazón, Él puede decirnos esta mañana, ¿sabes qué? Tu corazón está gordo. Tu corazón no puede correr. La desobediencia tuya se debe a que tu corazón se ha endurecido. La desobediencia del pueblo de Dios radica en que el corazón lo tenemos insensible a la voz de Dios. Los 3 valientes de David corrieron, se filtraron, fueron, llegaron, regresaron, sensibles al anhelo del corazón de David. Si esta mañana pudiéramos evaluar nuestro corazón delante de Dios, quizás algunos llegaríamos a la conclusión de que efectivamente nuestro corazón se ha endurecido a la voz de Dios. Que nuestro corazón no es sensible a la voz de Dios. Y mire, eso es fácil de verlo. Eso es fácil de detectar algunas señales cuando un corazón de un creyente se ha endurecido. Una mejor muestra de un corazón endurecido. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 8, por favor. Éxodo capítulo 8, allí en el Antiguo Testamento. Un corazón endurecido es el corazón de Faraón. Éxodo capítulo 8. Versículo 30. Versículo 30 dice: entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Leamos juntos el 32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Usted conoce este relato, hermano. Este relato es el relato del Éxodo. Es el relato cuando Dios a través de Moisés le está hablando a Faraón. Escúcheme, Dios a través de Moisés levanta la vara, usa la vara para poder hacer lo que Dios ha determinado hacer. El Faraón está escuchando la voz de Dios a través de Moisés. El Faraón está viendo a través de los señales, hechos y juicios que Dios está haciendo en cada plaga. Pero el Faraón toma una decisión en su corazón.
El faraón decide endurecer su corazón a la voz de Dios y su corazón no es sensible a la voz de Dios. Total, el faraón no tiene temor de Dios. Es decir, que alguien podría decir, bueno, hermano, ¿y qué puede esperar de alguien que es inconverso? Si está muerto. Está bien. Establezcamos una diferencia con alguien que nunca ha reconocido a Jesús como su Salvador y como su Señor. Dice la palabra que esa persona está muerta en sus delitos y pecados. Amén. Una persona muerta no puede responder. Una persona muerta no puede responder en obediencia a menos que la misericordia de Dios como un rayo de luz pueda alcanzarle y esa persona pueda responder por fe a dar una respuesta a ese llamado, a esa revelación o iluminación que Dios le da. El faraón no tiene temor de Dios, pero Dios a través de Moisés le habla. Dios a través de Moisés le da una oportunidad de conocer el poder de Dios y poder obedecer a Dios. Pero dice la palabra una y otra vez, más de 9 veces, dice que Faraón endureció su corazón y no obedeció la voz de Dios. Eso es terrible, hermanos. Es terrible para un inconverso. Porque si la misericordia de Dios no lo alcanza, esa persona ya se encuentra perdida, se encuentra condenada. Si la misericordia de Dios no le alcanza, y si esa persona quizás no clama por misericordia, Dios no alcanza a través de su misericordia, alcanzando, salvando a esa persona. Pero un hijo de Dios, que ha conocido la luz de Dios, que ha conocido la revelación de Dios en su palabra, un hijo de Dios de una iglesia como la NASA, que tiene más de 40 años, un hijo de Dios que viene todos los domingos, que canta rechulo, que trae la Biblia bajo su brazo, un hijo de Dios que muestra un corazón endurecido a la voz de Dios, está en serio peligro. Faraón no se daba cuenta que al endurecer él su corazón, se iba a llevar de encuentro a su propio hijo y a toda la nación de Egipto. Queridos hermanos, es asombroso el relato de Éxodo. En algunos pasajes, y que nos mete en serios problemas, dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Bueno, ¿cómo fue entonces? ¿Fue Faraón quien endureció su corazón o fue Dios quien endureció el corazón de Faraón? Para los hebreos Dios era soberano y cuando Dios no hacía nada por ablandar el corazón, daban por sentado que era Dios quien estaba endureciendo el corazón. En otras palabras, Dios no actuó en misericordia y no metió su mano para impedir que el faraón endureciera su corazón. Y el faraón endureció su corazón por su propio corazón, por su propio pecado. Es el ser humano quien decide endurecer su corazón. No le eche la culpa a Dios. En el lenguaje castellano leemos Dios endureció el corazón de manera pasiva. Entendemos que Dios no hizo nada para impedir que ese faraón endureciera su corazón, pero el corazón lo endureció él mismo. Como cualquier persona dentro de la iglesia que después de haber escuchado la palabra de Dios, decide en su corazón endurecer su corazón a la voz de Dios y deja de congregarse, y deja de escuchar la palabra, y deja de obedecer la palabra, y en su propio corazón se va endureciendo sin darse cuenta que está en serio peligro. El hijo de Faraón murió. La nación de Egipto sufrió, porque el faraón decidió endurecer su corazón. Obviamente hay un aspecto teológico detrás de eso, de la gloria de Dios. Dios quería bañarse con su gloria. Dios quería mostrar su gloria en vasos de deshonra, como va a decir Pablo en Romanos 9. Pero fue Faraón quien decide. Es el ser humano, es el hijo, la hija de Dios, quien decide que en su corazón
deja de obedecer la palabra de Dios, sin darse cuenta que en su desobediencia se está llevando de encuentro a sus hijos, sin darse cuenta que en su desobediencia a la voz de Dios se está llevando de encuentro a su casa, sin darse cuenta que ante su dureza de corazón a ser obediente a Dios, se está llevando de encuentro a sus hijos, a sus nietos, a su familia y a todo lo que Dios en su misericordia le ha dado. Yo espero que esta mañana no haya nadie acá en este segundo culto que esté en una posición tan peligrosa como endurecer el corazón a la voz de Dios. Yo espero que esta mañana, si hay alguien acá que se encuentra en un episodio donde su corazón está endurecido a la voz de Dios, esta mañana pueda responder en arrepentimiento a Dios y decirle: Señor, ten misericordia de mí, perdóname. Porque tarde o temprano la disciplina de Dios le alcanzará. Y esa es la diferencia con un incrédulo. Un incrédulo está muerto en sus delitos y pecados. Si Dios en su misericordia no decide meter su mano y tocar su corazón, esa persona está condenada. Está condenada sin que Dios lo decida meter su mano de misericordia. Pero un hijo de Dios, Dios ha hecho un acto de misericordia a través de Jesús. Y en su misericordia, el creyente que decide endurecer su corazón a la voz de Dios, como Dios lo ama, Dios lo va a disciplinar. Y ese es un acto de misericordia de Dios. Aquel que comenzó en vosotros la buena obra, dice la palabra que la va a perfeccionar hasta lo último. Y si aquella persona tiene un corazón endurecido a la voz de Dios, Dios, porque lo ama, lo va a disciplinar. Y la disciplina de Dios se convertirá en la misericordia de Dios, ablandando su corazón para traerlo de nuevo a Dios en obediencia. Querido hermano, no esperes a que Dios te discipline. No esperes a que Dios ejerza ese ministerio de gracia, de misericordia en la disciplina de Dios. Date cuenta si tu corazón se está endureciendo. No importa que tengas 80 años. Si tú has nacido de nuevo, querida iglesia, el desafío es poder entender que nuestro corazón corre peligro cuando el corazón se endurece a la voz de Dios. El hijo de Faraón murió. Dios va a hacer todo lo necesario. Escúchame, hermano, y da miedo pensarlo. Dios va a hacer todo lo necesario, incluyendo la muerte de un hijo, para hacer ablandar un corazón que Él ama. ¿Me escuchaste? Dios va a hacer todo lo necesario por amor para lograr ablandar un corazón de una iglesia que ha endurecido su corazón. Bendita disciplina de Dios, hermanos, y bendito amor de Dios. El peligro que corremos cuando nuestro corazón se endurece es que no puede correr a la obediencia de Dios y corre peligro nuestra propia vida, salud espiritual, madurez espiritual. La razón por la cual no somos obedientes a Dios, escúcheme, no es porque la iglesia donde nos reunimos hace mucho calor. La razón por la cual no somos obedientes a Dios no tiene nada que ver con que no tengamos aire acondicionado. La razón por la cual no obedecemos a la voz de Dios no tiene nada que ver con que los hermanos le saludan o no le saludan. La desobediencia en nuestro corazón tiene que ver con que no nos hemos dado cuenta que a través de un proceso en nuestra propia vida hemos permitido que nuestro corazón se engorde y que ahora cuando Dios nos pide que obremos en obediencia no podemos correr. Es imposible. Cualquier médico acá le dirá, no puede hacer mucho esfuerzo físico una persona que tiene un endurecimiento de corazón. No, cuidado. No lo ponga a esforzarse mucho. Espiritualmente es igual.
La pregunta que tenemos que hacernos esta mañana, hermanos, es: ¿no me he dado cuenta las señales que me indican que mi corazón se está endureciendo delante de Dios? Y una de las señales tiene que ver con justificar el pecado en nuestra vida. Yo no sé si usted ha conocido gente cristiana, entre comillas, cristiana, que vive en pecado. No, ojo, no estoy diciendo que peca. Levante la mano quien no peca. Todos pecamos. Pero hay una gran diferencia entre una persona que peca y una persona que habita en el pecado, que vive, que se deleita vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez en el pecado, en un estilo. Se vuelve un estilo. Por esa razón Pablo decía: mire, yo no puedo hablarles como espirituales. Yo veo que hay mucha carne, mucha carnalidad, mucho pecado. Y de pronto uno en la iglesia puede oler pecado. Y uno fácilmente puede detectar en su vida episodios donde aparentemente estamos en la iglesia, cantamos bonito, traemos la Biblia, pero nuestro estilo de vida, al darnos cuenta detenidamente, nos damos cuenta que nuestros dos pies están fuera de obedecer a Dios. Una señal de que alguien está endureciendo su corazón es que justifica su pecado. Yo no sé si usted ha escuchado estos relatos televisivos de episodios donde de pronto suben, traen al lugar, a la locación, al lugar donde están grabando, a un marido que ha engañado a su mujer. Y no solo que lo ha engañado una vez, la ha engañado varias veces. Y al responder a la pregunta del facilitador del programa de cuál es la razón por la cual le fue infiel a su mujer, el marido cínicamente responde: yo sé que usted lo ha visto, es que es culpa de ella. Es que ella me empujó. Es que mire, si usted la conociera, es un demonio. Es un carácter del diablo. Si usted conociera a esta mujer, se lo aseguro, usted hubiera hecho lo mismo. ¿Cierto? Pero esa persona se está justificando. Esa persona ha endurecido su corazón y está tratando de justificar sus acciones, sus actos, su conducta, tratando de buscar un culpable en otra persona. Un corazón endurecido es alguien que justifica sus actos pecaminosos. De pronto quizás en medio de las iglesias se levantan voces como: mire, yo no ofrendo, yo no diezmo en la iglesia, porque en esa iglesia se roban el dinero, los pastores, los diáconos. No sé si usted ha escuchado ese relato, de pronto la gente diciendo: no, yo no ofrendo, yo no diezmo, porque en esa iglesia son ladrones, ahí se roban el diezmo. De alguna manera esa persona, si ha nacido de nuevo, está tratando de justificar una acción de él de no adorar al Señor como el Señor espera que todos sus hijos podamos adorarle con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Esa persona de alguna manera está justificando su acción, tratando de encontrar una razón por lo cual esa persona no ofrenda en este caso. Esa persona tiene un corazón endurecido y no se ha dado cuenta. Va a la iglesia un poquito tarde, pero llega. Canta un poquito, pero canta. Sirve en un ministerio quizás, pero no se ha dado cuenta que su corazón está endureciéndose. Cuando tratamos de justificar nuestro pecado o nuestros actos pecaminosos, es una señal en el tablero que nuestro corazón está endureciéndose. Cuando de alguna manera, hermanos, evitamos congregarnos como hermanos en la iglesia y aprovechamos cualquier oportunidad para no estar con la iglesia, no participar con la iglesia, es una señal abierta de que el corazón de esa persona
se está endureciendo en un mandato bíblico que encontramos ante la palabra de Dios, que nos dice: congregaos los unos a los otros, no dejen de congregarse. Cuando una persona dice: no, a mí no me gusta mucha gente, no me gusta estar delante de toda la gente, a mí no me gusta venir a las reuniones, cuando esa persona comienza a mostrar una conducta, gestos de no querer congregarse con la iglesia, que ha sido redimida, que ha sido salvada por la sangre de Jesús, esa persona está mostrando que su corazón está endurecido en el amor, en el soportarnos, en el amarnos. Y mire que en este tiempo es muy fácil encontrar personas que evitan congregarse. No, hacen todo lo posible por evitar estar con la iglesia. Hacen todo lo posible, buscan por aquí, por allá, para tratar de agarrarse y evitar congregarse con la iglesia. Lo más peligroso de un corazón endurecido es que muchas veces la persona no se da cuenta que su corazón se está endureciendo. ¿Es Dios quien está endureciendo el corazón? No. Dios, en un acto de misericordia, usa su palabra para hacer volver a un corazón endurecido. Dios, en su misericordia, usa su palabra para hacer ver a esa persona que tiene que revisar esa área de su corazón. Es la persona quien decide endurecer su corazón por su propio pecado. Es la persona quien, usando estrategias del enemigo, o el enemigo usando estrategias, trata la manera de blindar su corazón, volviéndose el corazón insensible a la voz de Dios. Querida iglesia, en esta mañana quiero animarles a la luz de la palabra. No seas como Faraón. Dios le habló. 1. Dios le habló. 2. Dios le habló. 3. Dios le habló. Dios le habló. Dios le habló. Dios le habló. Y Faraón cada vez más endurecía su corazón. Dice el escritor de los Hebreos: si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como vuestros padres lo hicieron allá en el desierto. Querido hermano, no es el predicador que tiene algo contra ti. No es tu esposa que ha pedido que vengas a escuchar la palabra. Joven, no son tus padres los que están tratando de que tú te acerques a la iglesia. Es Dios quien, en un acto de misericordia, es Dios mostrando su misericordia sobre su pueblo, que mete su mano a través de su palabra, nos ilumina con su palabra, para que nuestro corazón pueda correr en obediencia. Yo anhelo esta mañana, querida iglesia, antes de volver al almuerzo en nuestras casas, que ninguno de los que están acá, ni del más pequeño al más grande en este culto, podamos tener un corazón gordo, porque un corazón gordo no puede correr en obediencia. Un corazón que se ha engrosado, un corazón que se ha embotado, un corazón que se ha dejado enredar en los negocios de esta vida, es un corazón que no puede ser obediente a Dios. Puedes vestirte bien, puedes ponerte ropa de marca, puedes mostrarte atractivo con la gente, puede ser que gastes dólares y dólares tratando de mostrar una estética delante de los demás. Pero si tu corazón no es un corazón sensible a la voz de Dios, no sirve de nada. Porque Dios ve el corazón, no lo que está afuera. Yo quiero animarte esta mañana, querida iglesia, a ponerse de pie, a levantar nuestro corazón delante de Dios. Señor, tú nos has dado recursos. Vivimos en una época de apariencia. Vivimos en medio de una cultura y un sistema que nos empuja a ponderar, a valorar
lo estético antes que lo espiritual. Señor, quizás en este culto habremos algunos que hemos puesto nuestra máxima atención en tratar de aparentar belleza, atractivo, estética. Tu palabra, que es sabia, le decía a Timoteo que las mujeres en la iglesia no le dieran tanta importancia a peinados ostentosos, o ropas, o collares, o ornamentos, que en nada ayudan a lo espiritual. Y esta mañana, Señor, yo quiero pedirte con tu iglesia que antes de lo estético, que antes de lo atractivo, que antes de la apariencia, nos ayudes a poner delante de ti el estado de nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos alumbre, y que podamos ver hacia adentro de nosotros y darnos cuenta, Señor, si es necesario, que hay áreas en nuestra vida, en nuestra madurez, en nuestra espiritualidad, que están endureciéndose y no pueden responder en obediencia. Oramos esta mañana, Señor, para que tengas misericordia como tú lo has prometido. Es en Jesús que tú tienes misericordia con nosotros. Es tu gran amor que nos tiene de pie. Es tu gran amor el que nos da oportunidades. Es tu gracia, y solo tu gracia, la que ha prometido completar la obra y tratar personalmente con nuestro corazón. Señor, ayúdanos, como lo hizo Samuel, a aprender que tú miras el corazón. Y mientras la iglesia ora, mientras la iglesia tiene sus ojos cerrados, yo quiero invitar esta mañana, si hay alguien que nunca antes ha creído en Jesús como su Salvador, que nunca antes, que ha luchado en la vida, que ha intentado aparecer